Queridos hermanos, mi cordial saludo en este domingo, Día del Señor. Hemos escuchado un ciclo de lecturas de las parábolas de Jesús y hoy encontramos una narración extraordinaria, la multiplicación de los panes. El texto tiene detalles. El primero, Jesús siente compasión de la gente. Nosotros le interesamos a Él. No somos una masa, somos personas. Luego aparece la actitud de los apóstoles, muy humana. Despacha a la gente, despídelos, que vayan y busquen de comer. Es una manera de decir, no nos encartemos. ¿Cuántas veces nosotros actuamos así? Que los demás se defiendan, no es problema mío. Es la indolencia y eso no está en nada bien para un cristiano. Y Jesús les dice una frase: denles ustedes de comer. Es decir, ¿cuál es la iniciativa de ustedes, apóstoles, para hacer que toda esta gente viva con dignidad? Es el sentido común, es la creatividad a la que nos está llamando hoy la Iglesia también para evangelizar con otros recursos y otras pedagogías. Comieron todos hasta saciarse, dice el Evangelio, y llenaron 12 cestas con lo que quedó. La abundancia es signo de la presencia de Dios, pero la abundancia que brota de un corazón generoso, un corazón que se da, un corazón que confía en el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.